Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es: el ser humano es redimido por el amor. Estamos leyendo la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, que quiere decir por esperanza, por la esperanza fuimos salvados. Estamos en el punto 15. Habíamos dicho cómo nuestra relación personal con Dios tiene un impacto en el mundo entero y cómo pues esa vida bienaventurada, esa vida en abundancia, siempre Dios la hace fructífera para todos. Recordemos cómo Dios siempre escoge el pueblo elegido, pero es para toda la humanidad, y al mismo tiempo escoge la iglesia, y las gracias que nos da a los miembros de la iglesia son para toda la humanidad. Entonces estábamos en la época del medioevo, en el tiempo de San Agustín, cuando parecía como si las personas que se metían al convento o se iban de religiosos, pues como que vivían una cosa muy privada que no tenía que ver con nadie más, pero sí, los monasterios aparecían como lugares para supuestamente huir del mundo y donde la gente iba buscando como su salvación privada. Pero Bernardo de Claraval, que con su orden reformada llevó una multitud de jóvenes a los monasterios, tenía una visión muy diferente para esto. Y ya nos decía el Papa que el pseudo Rufino decía: el género humano subsiste gracias a unos pocos. Si ellos desaparecieran, el mundo perecería. Entonces los contemplativos para Bernardo de Claraval debían convertirse en trabajadores agrícolas, pero que este trabajo en la tierra era como un reflejo de lo que debe pasar dentro de nosotros. Es decir, no nos volvemos contemplativos, sino que en esa contemplación nos disponemos para que Dios transforme nuestro interior. Entonces lo describían de esta manera: una parcela de bosque silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan los árboles de la soberbia, se extirpa lo que crece en el alma de modo silvestre, y así se prepara el terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el alma. Entonces fíjense que es un poco como esa pequeñita semilla de mostaza que luego se convierte en un árbol gigantesco en donde los pájaros pueden anidar. Entonces, miren lo que dice el Papa tan interesante. ¿Acaso no hemos tenido la oportunidad de comprobar de nuevo, precisamente en el momento de la historia actual, que allí donde las almas se hacen salvajes, no se puede lograr ninguna estructuración positiva del mundo? Entonces, digamos que, como decimos siempre en este programa, hacemos la comparación con el hombre viejo. Pues el hombre viejo aprendió un montón de formas automáticas de reaccionar a la realidad. Entonces se preocupa por tal cosa, sobrepiensa por tal otra, deshace el pasado, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, o y si, o se va para el futuro, y si, y si. Todo esto son formas silvestres, como nuestro cerebro aprendió a estar reaccionando y reaccionando. Y estas estructuras del hombre viejo, como hemos dicho, son ateas y creen en ellas. Entonces el hombre viejo cree que si no se destortilla con una cantidad de ansiedad y angustia y de todo, que es que no me estoy preocupando suficientemente por mi ser querido que está enfermo, ¿verdad? Pero eso es algo silvestre, salvaje, que en realidad no aporta nada, no aporta nada. Por eso se deben talar estos árboles de la soberbia de este hombre viejo que cree que con lo que dice, con lo que hace, es como realmente él mismo eh,
tiene esperanza, ¿no? En cómo habla, en cómo dice, en cómo se mete en la vida de los demás, en cómo aconseja, ¿no? Como si estas cosas humanas, estas estrategias humanas silvestres y aprendidas tuvieran poder en sí mismas. Luego nos va a empezar a hablar el Papa en el punto 16 de esta encíclica sobre la esperanza, cómo se fue transformando de la fe esperanza cristiana en el tiempo moderno y cómo eso realmente hasta el día de hoy nos carga, nos afecta. Em, Después de que había tanta fe en la época del medioevo, esto era impresionante. Había tantas personas que realmente ponían su esperanza en Dios. Empezó la ciencia, ¿cierto? Toda la época de la ilustración, del modernismo, y se empezó a ver que la victoria del arte sobre la naturaleza, la victoria de la ciencia sobre el mundo. Y nos empezamos a concentrar en la época él nombra aquí a Francis Bacon, uno de los padres de la modernidad, empezó a verse lo increíble que era la ciencia y la praxis, ¿verdad? La razón y la voluntad. Y se empezó a sentir que la ciencia, el avance científico, podría restablecer el dominio sobre la creación que Dios había dado al hombre y que se había perdido por el pecado original. Entonces, hasta aquel momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo. Y en esto se veía la redención. Ahora esta redención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se esperaba de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Con esto no es que se negara la fe del todo, pero quedaba como desplazada a otro nivel. La fe es como para las realidades privadas y ultramundanas. Al mismo tiempo, que resultaba prácticamente irrelevante para el mundo, porque como que la razón humana se veía como capaz de todo. Entonces, esta visión ha determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual de la fe, porque es una crisis sobre todo de la esperanza cristiana. Por eso en Bacon la esperanza recibe también una nueva forma. Ahora se llama fe en el progreso. Supuestamente, a partir de todos los descubrimientos de la ciencia puestas en práctica, ciencia y praxis, surgiría un mundo totalmente nuevo, el reino del hombre. Y entonces hablaban pues obviamente del aeroplano y el submarino y esta fe en el progreso empezó a desplazar la fe en Dios. Entonces, al mismo tiempo, había dos categorías que ocuparían el centro de la idea del progreso, la razón y la libertad. El progreso del dominio creciente de la razón. Entonces, esta razón humana, científica, digamos, ilustrada, es considerada obviamente un poder del bien y para el bien. El progreso era la superación de todas las dependencias y por lo tanto supuestamente un progreso hacia la libertad perfecta. Es decir, no ser ya tan dependientes, sino tener esta tecnología, etcétera, nos llevaría al reino de la razón como una nueva condición de la humanidad que llegaría a ser totalmente libre. Sin embargo, las condiciones políticas de este reino de la razón y de la libertad en un primer momento aparecían poco definidas. La razón y la libertad parecían garantizar de por sí, por supuestamente una bondad intrínseca, una nueva comunidad humana perfecta. Entonces, sin embargo, pues obviamente
pues todo esto lo vemos en la Revolución Francesa, donde se intenta instaurar el dominio de la razón y de la libertad. Y por eso se da el paso de la fe eclesiástica a la fe racional. Entonces, aquí pues ya obviamente la fe en la razón se vuelve como la religión universal y la fe en el progreso como una nueva forma de la esperanza humana. Estamos hablando siglo XVIII. Sin embargo, pues obviamente ya, bueno, ya en el siglo XVIII empieza a formarse con la industrialización, empieza a formarse la clase de los trabajadores de la industria. Y entonces aparecen, obviamente, nuevas formas de explotación del ser humano. Entonces, en vez de volverse más libre con el desarrollo técnico, empieza a volverse más esclavo y aparece este proletariado industrial que tenía terribles condiciones de vida. Entonces, esto lo toma Engels en 1845, estamos ya en el siglo XIX, y entonces el progreso se ve que no puede avanzar porque hay este problema social. Y entonces la esperanza se coloca en la política. Entonces, fíjense cómo estamos pasando. La razón y la voluntad y la tecnología y la ciencia, que realmente hoy en día, fíjense incluso cómo hay tantas formas como el ser humano quiere como retrasar su envejecimiento y su apariencia y se pone tanto énfasis en lo que puede hacer la razón humana y la libertad, la voluntad, pero vemos entonces que en el siglo, que Karl Marx, aparece Marx, que dice, no, lo que hay que hacer aquí es una revolución. La estructura económica no permite la libertad que la razón científica esperaba conseguirnos. Entonces la salvación se coloca en la historia y en este nuevo reino de Dios que tiene que aparecer con la revolución política. Entonces la crítica de la teología se vuelve crítica de la política. Y ahí estamos con la teología de la liberación, muy prolija, sobre todo, por ejemplo, en la Universidad Javeriana con los jesuitas. Entonces ya lo mejor y el progreso no vendría solamente de la ciencia, sino de la revolución política. Y ahí vemos nuestros queridos comunistas, etcétera, que dicen, si nosotros cambiamos la estructura económica, el ser humano va a ser libre y feliz, ¿no? Entonces es una política pensada científicamente y se da inicio a esta revolución que se implantó sobre todo de la manera más radical en Rusia. Pero fíjense que se reduce el progreso y la libertad y la felicidad a la parte económica del ser humano. Y todos estamos afectados por esto, porque fíjense que el hombre viejo tiene esta esperanza de que si consigue cierta posición económica, etcétera, voy a ser feliz. Si yo consigo explicar perfectamente a mi hijo lo que es la fe, lo voy a convertir. O sea, esta fe en la razón, esta fe en lo económico, esta fe en lo que yo hago, en lo que yo pienso y en lo que yo hago. Los buenos propósitos y las buenas ideas van a hacer que este mundo sea perfecto y que seamos libres. Entonces aquí es donde vienen nuestros queridos comunistas a expropiar a la clase dominante y supuestamente con la caída de este poder político y con la socialización de los medios de producción se establecería la Nueva Jerusalén. Este es el populismo, ¿no? Se anularían todas las contradicciones, por fin el hombre y el mundo habrían visto claramente el otro lugar, la esperanza, ¿no? Eh, y supuestamente cuando todos tuviéramos iguales acceso a los medios de producción, etcétera, entonces querríamos hacerlo mejor unos para otros. ¿Y qué fue lo que se dio cuenta Lenin?
que en los escritos de Marx, después de que hubiera la revolución y que se instalara el proletariado en el poder, no decía nada más. ¿Qué hacer después de que estemos en el poder? Ah, no, 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 ya no hay nada, no, no dice nada más Marx, ¿verdad? Supuestamente el cambio de estructura crearía un mundo sano y ya. Entonces dice el Papa, su error estaba más de fondo, porque a Marx se le olvidó que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre, porque todo era la estructura económica, acuérdense, todas estas promesas económicas y toda la cosa del populismo, pero se olvida que el hombre es hombre y que ha olvidado su libertad y que la libertad del hombre puede ser libertad para el mal. Y por eso vemos estos desastres, porque el ser humano que no tala su orgullo, que no trabaja en su hombre viejo, pues puede, sí, la revolución del proletariado y hay las injusticias más terribles y los dictadores y todo el desastre. Creyó que una vez solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo. El hombre no es solo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo solo desde fuera, creando condiciones económicas favorables. Por eso vemos, por ejemplo, personas con sus situaciones económicas resueltas, con fama, con de todo lo imaginable, pero que terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque finalmente eso, las condiciones económicas, el éxito en la vida, el lograr cosas, etcétera, no soluciona el problema del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué tiene que ofrecer el mundo y qué es lo que no nos puede ofrecer? Entonces vemos ya en el siglo XX a los críticos como Theodor Adorno, estos alemanes que empiezan a decir, un minutico, ¿cómo así que fe en el progreso? La fe en el progreso y la fe de la inteligencia humana y toda esta cosa pues nos lleva de la onda a la superbomba. Entonces realmente el progreso nos puede llevar a que vivamos no solamente peor, sino mejor, sino peor. Sí, dice el Papa, bueno, la razón es una gran don de Dios al hombre y la verdad es que el objetivo de la fe cristiana también es la victoria de la razón sobre lo irracional. Pero, ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Acaso cuando se ha apartado de Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para Dios? La razón del poder y del hacer es ya toda la razón. Si el progreso para ser progreso necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal. Solo de este modo se convierte en una razón realmente humana. Solo se vuelve humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad. Y esto solo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En caso contrario, la situación del hombre en el desequilibrio entre la capacidad material por un lado y la falta de juicio del corazón se convierte en una amenaza para sí mismo y para la creación. Me llama la atención que aquí el Papa introduce la falta de juicio del corazón. O sea, el corazón es este centro del ser humano en donde habita el amor, el espíritu humano, en donde habita el Espíritu Santo, que es espíritu de amor. Entonces, la razón sin amor o el amor sin razón, pues es una amenaza para nosotros mismos y para la creación. Por eso
Hablando de libertad, se ha de recordar que la libertad humana requiere que concurran varias libertades. Es decir, ahí es donde está el bien común. El hombre necesita a Dios. De lo contrario, queda sin esperanza. Por eso, visto el desarrollo de la Edad Moderna, la afirmación de San Pablo citada en Efesios 2:12 se demuestra muy realista y simplemente verdadera. Un reino de Dios instaurado sin Dios desemboca inevitablemente en el final perverso de todas las cosas. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo siempre una y otra vez. Y tampoco cabe duda de que Dios entra realmente en las cosas humanas a condición de que no solo lo pensemos nosotros, sino que Él mismo salga a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la razón necesita de la fe para llegar a ser totalmente ella misma. Razón y fe se necesitan mutuamente para realizar su verdadera naturaleza y misión. Me gusta esto mucho, ¿no? Porque la razón humana sí se ha demostrado que es capaz de llegar a la conclusión de que debe haber un creador, un principio inteligente que dio paso a todas las inteligencias. Pero una cosa es ese Dios pensado por el hombre y otra cosa es el Dios que sale a nuestro encuentro y nos habla. El Dios que es palabra y al que yo escucho. Ese Dios que me interpela, es decir, este Dios de la fe. ¿Mm? Está el Dios de la razón y está el Dios de la fe y son dos cosas totalmente distintas. El Dios de la razón es aquel que yo construyo como alguien poderoso y al que le pido cosas y que yo tengo que decirle qué hacer y este Dios que está por allá, fuera del mundo y que yo puedo vivir aquí en mi mundo como yo quiera y pues le pido a él por allá en las alturas. Y otra cosa es este Dios que se hizo hombre, que es Emanuel, que es Dios conmigo, que es Dios en mi mundo, que es Dios presente, que Dios me interpela y que me achiquita y que me limita. Y que yo sigo, porque nosotros seguimos a Cristo, vamos detrás de Él. Luego se requiere ese corazón orante, ese corazón vigilante, ese corazón que está en presencia de una persona y no metido por allá en mi razón, con un Dios por allá que yo recurro a Él cuando quiero, le pido que haga mi voluntad, etcétera, sino es un Dios que realmente sale a mi encuentro y me habla. Entonces, aquí el Papa empieza a hablar de que no hay ninguna estructura humana que pueda realmente garantizar nuestra felicidad y nuestra libertad. Un progreso acumulativo solo es posible en lo material. Hay claramente una continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza, pero en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una posibilidad similar de incremento, porque la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No están nunca ya tomadas para nosotros y por nosotros, porque ya no seríamos libres. Es decir, la fe de ayer no me alcanza para hoy. Yo hoy cuando amanece, sí, puedo aprovecharme del tesoro moral de la humanidad, de la fe de los santos, de la iglesia, de todo lo que he aprendido. Pero yo hoy tengo que volver a ser libre. Yo hoy decido si mi hombre viejo es el que toma las decisiones por mí según sus condicionamientos silvestres o si yo hoy voy realmente a adherirme a Cristo. Entonces, la libertad es una adhesión libre desde dentro. La libertad necesita una convicción que no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada siempre de nuevo.
el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil. Nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivo y consolidado. Ah, es que puse a mi hijo en un colegio católico y entonces ya, va a ser bueno. Esa es una falsa promesa que ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada buena condición del mundo, se negaría la libertad del hombre. En modo alguno, entonces serían estructuras buenas. Por eso la búsqueda siempre nueva y fatigosa de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada generación. Entonces, las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. El hombre no puede ser redimido por la ciencia, ni por la política, ni por la mejor estructura familiar o social o escolar. La ciencia puede contribuir mucho a la humanización del mundo y de la humanidad, pero también puede destruir al mundo y al hombre y al mundo. Entonces, no es la ciencia la que redime al hombre, el hombre es redimido por el amor. Y aquí me tengo que detener porque pues hoy tuvimos que empezar el programa un poco tarde por unos fallos que se salen de nuestras manos. Podemos tener una estructura increíble, pero todo puede fallar y ahí es donde se pone en juego nuestra libertad. Entonces, lo que quiero que nos quedemos es en esto. ¿Cómo esta fe en la inteligencia y en la voluntad humanas, la fe en las estructuras, la fe en la ciencia, la fe en lo económico, tiene una influencia y un impacto en nuestra vida? Cómo nuestro hombre viejo tiende a la repensadera, o sea, cómo le gusta al hombre viejo apoyarse en la razón, en el saber hacer, en la estrategia. Así yo le digo a mi hijo exactamente esto, va a querer ir a misa, ¿no? No, no necesariamente. Mi razón por sí sola, mi inteligencia, por más que me repiense toda la noche y no duerma, no, no hay fe en eso. Tampoco es que yo ya tengo, yo soy una persona de fe. No, es que hoy me toca creer. O creo en mi hombre viejo y en lo que aprendió, o creo en Dios y eso me toca resolverlo hoy. Es decir, la fe de ayer no me alcanza para hoy y cada día necesito el amor de Dios para seguir tomando las decisiones que me hacen verdaderamente humana. Y sobre todo necesito el corazón donde Dios está el hombre nuevo, que es el que puede levantar el corazón, levantarlo hacia el Señor y vivir en su presencia. Yo hoy puedo decidir, voy a vivir en presencia simplemente de mi pasado y de lo que no me gusta y lo que sí me gusta y lo que quiero hacer y mi estrategia, ¿no? O voy a creer que Dios me cuida, que Dios está presente en mi vida y que puedo estar en su presencia hoy nuevamente. Y eso lo tengo que decidir hoy de nuevo. Es la conciencia de esa presencia de ese Dios con nosotros lo que transforma nuestra manera de vivir las cosas. Ahorita, por ejemplo, que estábamos con esta dificultad, pues uno puede optar por dos cosas, o lo miro simplemente como algo humano que me está molestando mi agenda de empezar el programa rápido, y entonces lo vivo humanamente con mi hombre viejo, o digo, bueno, no, lo que está pasando es lo mejor que puede estar pasando porque Dios lo está permitiendo para mí y entonces puedo estar en este momento feliz, sea que las agendas de mi hombre viejo que se estén cumpliendo o no. Y es una decisión que toca tomar todo el tiempo. Es decir, la fe de esta mañana no me servía solamente para este momento de hoy, sino que tenía que volver a creer y volver a creer que estoy aferrada por el amor de Dios y en los brazos de nuestra Madre Santísima y que no hay nada que esté pasando que no me sumerja completamente en ese amor que ya me rodea y que ya me acompaña, y también a Magolita que la estoy viendo ahí,
y a Camilo que está produciendo y a todos los oyentes que están aquí. Así que vivamos con esa felicidad de estar cubiertos por el manto de nuestra Madre Santísima y en los brazos amorosos de ella y aferrados por el amor de Él, pase lo que pase. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Me encomiendo sus oraciones y quedamos como siempre con María.